Nos fuimos en vivo. Muy buenas tardes, familia amada. La otra mirada les da la bienvenida. Aquí estoy con mi hermanazo Enio Morales, que nos manda muchas bendiciones. Y hoy vamos a tener un tema como los de siempre con Enio, temazo, acerca del secreto detrás de los odres. ¿Qué secreto se esconde detrás de los odres? Vamos con Lucas, la parte 4. Parte 5. Parte 5, sí. Parte 5 de este club de lectura de la Biblia. Vamos en Lucas 5 ya. Así que mi compadre Enio, bienvenido, el tiempo es tuyo. ¿Cómo están todos? Aquí estamos para estudiar un capítulo más al estilo nuestro, donde tenemos en cuenta varios elementos. Hemos hecho un análisis histórico en los primeros 4 capítulos, en general del libro de Lucas. Hemos hablado de los primeros 4 capítulos y siempre damos énfasis al interés del autor. Tratamos de quedarnos en el libro. Algunas cosas podemos explicarlas saliendo del libro, pero bajo la misma situación. Pero en general tratamos de explicar las cosas según el autor, el propio libro de Lucas. Y en eso se basan los contextos, que es la clave de los análisis. Tratar de entender qué es lo que el evangelista nos está diciendo o qué es lo que nos intenta decir en base a lo que se nos va relatando paso a paso. Ya vamos en el capítulo 5, el capítulo anterior, si usted no lo ha visto, necesita verlo. Es muy importante. ¿Cómo está Julia? Porque en el capítulo 4 hablamos de la tentación de Cristo en el desierto, y el interés que hay detrás de Lucas de incluirla en su libro de la manera que lo hace. Entonces tenemos el capítulo 5 con un mensaje interesante, muy profundo de analizar, y yo creo que a varios de nosotros, como cuando yo lo hice, cuando lo estuve estudiando, nos va a dar vuelta un poco el pensamiento, que es el objetivo de la otra mirada, ver otras formas que comúnmente no se nos relatan las cosas, pero siempre guardando base en el contexto, en las ideas del autor del libro. Así que vamos, la primera imagen después de nuestra portada. Esto está al final del capítulo 5. No es el 1 al 5, es el 37. ¿Ya? Ahí me faltó corregir esa parte de arriba. Voy a partir desde el final y ahí nos vamos a ir al comienzo, ¿ya? El texto es bien conocido por nosotros y si esto se nos relata, se hacen sermones de este texto, se arman mensajes completos de este texto. Pero ¿sabes qué? Muy sencillamente creo que estamos totalmente equivocados. ¿Y por qué pienso que estamos totalmente equivocados? Porque si bien todas esas aplicaciones tienen un sustento en cuanto a los odres, tienen un sentido, y no digo que estén mal en estricto rigor, no necesariamente es lo que Lucas nos quiere decir. Y lo vamos a comprobar a través del capítulo 5. ¿Ya? El texto dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. O sea, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. ¿Qué es lo que se te viene a la mente que nos han dicho tantas veces? O se predica o se hacen sermones respecto a los odres. ¿Qué serían los odres viejos? Es como el viejo pacto, ¿no? Se nos ha hablado del pacto nuevo y el pacto antiguo. Que hay un pacto nuevo y el pacto antiguo hay que dejarlo. Esos son los odres viejos, ya está viejo. Es así, ¿no? ¿Lo has escuchado de esa misma manera? Exactamente. Oye, te hago una pregunta. A ver, que tú veas aquí en el texto, está relacionado con ese versículo. ¿No te llama la atención que al final del verso 38 dice, y lo uno y lo otro se conservan? Claro, porque si el vino viejo y lo otro es viejo, tiene que desaparecer. ¿Por qué el Señor dice se conservan? ¿Es acaso
¿Que el Señor no quiere que el odre viejo se pierda? ¿Ni el vino viejo se pierda? Es que, mi hermano, los odres no son los pactos. Nunca fueron los pactos. ¿Por qué? Porque si miras en forma general, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, el escritor de Lucas trata de empatar con la ley mosaica. Te trata de poner en orden. Te relata de un Zacarías que es recto de acuerdo a la ley, con una esposa recta de acuerdo a la ley, con una María que también está conforme a la ley porque llevan a Jesús al rito del templo después de ella haber dado a luz, a llevar la ofrenda, todo de acuerdo al rito. Jesús está de acuerdo a los ritos. Visita la sinagoga de los judíos, les relata los hechos de Isaías, todo Jesús en conformidad a la ley. No nos olvidemos que supuestamente el libro está escrito en orientación a un sacerdote llamado Teófilo, que para entender a Jesús y recepcionar a Jesús, Jesús debía estar conforme a la ley. Entonces de repente decimos que en el capítulo 5 el Señor está hablando del abandono de la ley o de que la ley vieja tiene que desaparecer. Y no es el tema de Lucas. Sería contradictorio. Eso es tomar el texto, aislarlo y darle un contexto que no tiene. En lo absoluto. Y usamos Pablo para explicar este texto. Y alguien podría decir que Lucas fue compañero de Pablo, pero también era amigo de los discípulos. Los discípulos tenían una visión diferente. Ellos andaban judaizando y tenían conflictos con Pablo y tenían una mirada distinta. Y nosotros todo eso nos lo echamos al bolsillo, tomamos el texto, lo aislamos y decimos que este es el antiguo y el nuevo pacto. Oye, ¿y Lucas, será eso lo que quiere decir? ¿Qué nos dice en torno? El gran problema se suscita, querido Nata, y la gente que está oyendo, el gran problema se suscita porque previo a ese texto el Señor habla del ayuno, que los discípulos no ayunaban, andaban comiendo. Entonces a Jesús le dicen, pero ¿por qué tus discípulos, ya vamos a ver todos esos textos, por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor les habla de todo esto. Entonces, pero te hago la pregunta, ¿en qué parte de la ley mosaica estaba el ayuno? En ninguna. Solamente en una parte hay un escrito para ayunar que es en el Yom Kippur, en el día del Yom Kippur. Pero nosotros tenemos en la Biblia abundantes ayunos que están fuera del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cuando a Daniel lo meten al foso de los leones y el rey se pone a ayunar? Es una costumbre. No tiene que ver con la ley mosaica. Eso es nuestra ignorancia de la ley mosaica. Y si bien dentro de la cultura judía hay varios ayunos, hay varios contextos en que la gente ayuna, no tenían que ver con la ley mosaica, tenía que ver con una situación. Ahora, te hago una pregunta que es contemporánea, nuestra. ¿Cuándo, si no es por calendario, porque cuando tú estabas en la organización te llegaban por calendario ayunos, ¿no? Escrito, mira, sábado tanto, ayuno del distrito. Y la iglesia tiene que ayunar. Y comúnmente en los ayunos se hace un pedido, ¿no? Una petición. Es que vamos a pedir, vamos a ayunar por el amor. No sé, por decir algo. Alguna vez en mi iglesia hicieron ese ayuno. ¿Te puedo decir cuántas veces ayuné en mi vida? ¿Cuántas? Ni una. Sí, recuerdo una de un día, pero fue personal en mi casa. Y te comiste todo lo que guardaste. Me guardan el desayuno, el almuerzo y la cena. Y te lo comiste. ¿Por qué el pueblo ayunaba? Ya, todas esas preguntas dejémoslas ahí en el aire y las vamos a ver en el desarrollo. Vamos a ver desde el comienzo del capítulo 5 si es esto lo que Lucas nos está tratando de explicar para entender lo que hay detrás del odre. Porque créeme, yo anoche me escuché 2 sermones acerca de los odres. Uno metodista, me parece, el otro evangélico, y los dos decían cosas similares, salvo uno que se acercó a lo que Lucas quiere expresar, pero lo tomó como un punto dentro de 5. Y todos fueron pacto nuevo, pacto antiguo.
Todo fue eso. Yo digo, ¿y estos tipos no leen? ¿No leen el resto de Lucas? Bueno, nosotros cometemos comúnmente las mismas dificultades, sacamos los textos de contexto y al final no nos damos cuenta que lo estamos haciendo porque repetimos lo que los demás dicen, que en realidad son aplicaciones, que yo no digo que estén mal, pero eso implica sacar los textos de ese contexto. ¿Qué es lo que nos quiere decir Lucas? Vamos a la siguiente. Mira, nos relata el concepto, la situación de la pesca milagrosa. Dice, Jesús comienza su ministerio, ¿ya? Vuelve del desierto, de la sinagoga donde lee el libro de Isaías, donde lo querían tirar de un peñasco y salió ileso, no lo pudieron ver y se les zafó. Y aquí comienza el momento en que empieza a reunir discípulos y a hacer milagros. Este es prácticamente sus primeras actividades, según Lucas. ¿Ok? Lucas las está seleccionando porque tiene un sentido. Lucas tiene el deseo de explicar algo. No nos olvidemos que para cuando el libro de Lucas se está escribiendo, ya está escrito Marcos y ya está escrito Mateo. O sea, Lucas tiene esas dos visiones, ¿ya? De textos previos. Vamos, lo que dice. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. ¿Tú cuál lago crees que es este, el de Genezaret? ¿Lo has escuchado? Es común escuchar este nombre, ¿no? He escuchado a Genezaret, sí, claro. Ahora, este es el lago o el mar de Galilea. ¿Por qué no dice mar de Galilea? Porque los otros evangelios lo dicen. ¿Por qué dice Genezaret? Porque Lucas eligió Genezaret. Ahora, Gene y Zaret es una palabra compuesta por esas dos. Gene, ¿qué es? Génesis. Génesis, ¿qué es? Principio. Origen, ¿no? Pero no es solo origen. Esa palabra también es nacimiento, comienzo. Algo nuevo comienza. Eso significa gene. Y Zaret es casa. La casa del nacimiento o la casa del comienzo. Nosotros hoy en nuestro lenguaje diríamos el nuevo nacimiento. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, porque este es el mar de Tiberias, este es el mar de Galilea. Galilea dice mucho Juan, porque Galilea es rollo, y para Juan el concepto de un rollo, de un pergamino, se empata con su pensamiento, con su ideología, dentro del libro, con lo que él quiere expresar. Y Genezaret, que es el otro nombre que se le da al mismo lago, empata con el pensamiento de Lucas, con lo que él quiere expresar por el significado de ese nombre. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Y vio cuántas? 2. Mira, fíjate, siempre, atención, en los nombres, siempre, para un judío, para un texto, así, en los nombres, en los números, porque tienen significados para ellos. ¿Ok? Él dice 2. ¿Hay otros 2 que tú veas en la Biblia que se te venga a la mente? 2 en los evangelios. 5 panes y 2 peces, ¿no? Se nos viene inmediatamente a la cabeza. El publicano, ¿no? El publicano, el fariseo, 2 personas. ¿Ok? Hay varios 2. Ya tenemos 2. Tenemos nuevo, una casa nueva. Y dice, entrando en una de ellas, la barca, la cual era de Simón. Jesús entra en una de las barcas, porque la gente se le estaba agolpando y él quiere estar un poco separado de la gente porque la gente se le va encima. Entonces, para evitar que la gente esté encima de él y tomar una distancia y poder hablarle, de esas 2 barcas le pide a una, la de Simón, y se va un poco más adentro. Pregunta, ¿hasta ahora había una relación entre Jesús y Simón? Al parecer no. Al parecer no. Este es el primer encuentro de Jesús y Simón. Quizás se conocían de vista o había alguna relación distante, pero al parecer este es el primer encuentro personal entre ellos.
Entonces se va y el Señor le empieza a hablar y cuando termina de hablar, dice el verso 4, le dice a Simón, oye, boga mar adentro, ándate más profundo, mar adentro, y echa las redes para pescar. Responde el Simón y le dice maestro. Ahora, acá el concepto maestro, yo no sé si realmente se lo dijo, porque si es uno de los primeros encuentros, considerarlo maestro puede ser. Ahora, si lo escuchaba hablar y lo escuchaba hablar bonito al Señor, quizás ahí en ese contexto Pedro le dice maestro. Puede ser también. Ahora, todas las noches hemos trabajado, dice. No hemos pescado nada más. En tu palabra echaré la red al agua. O sea, tú me lo estás pidiendo, tú eres el maestro, ok, vamos, pero te digo, no pesqué nada. De aquí no va a salir nada. Siguiente. Y habiendo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas. O sea, al final el Señor, ¿cuántas barcas llama? Llama a las dos. ¿Y qué echan encima? Peces. Si alguien te pidiera, te dijera, ¿qué simbolizan estas cosas? Porque no solo te está relatando un hecho, te está dando un sentido y un significado detrás de estos hechos para expresarte un ideal. Así lo hacen los 4 evangelios. ¿Qué serían los peces? ¿Qué serían las barcas? ¿Y por qué 2? Esas son las primeras preguntas. O sea, viendo a Simón Pedro, ahora, cuando se llenan estas barcas y llaman, se estaba casi hundiendo todo, dice la historia, y llaman a la otra barca, y entre las 2 barcas se reparten los peces y tratan de tomar todo y llevárselo. Viendo a Simón Pedro, dice, cae de rodillas ante Jesús. Al parecer, hasta ese momento no sabía bien quién era. ¿De qué se dio cuenta Pedro? Le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué crees que con esta frase se le cruza en la mente a Pedro? La santidad de Jesús, la Ya, maldad bien, de él. excelente. ¿Qué sintió él de sí mismo? No era digno, era muy malo, era pecador. ¿Por qué le pide que se aparte? Apartados y no toquéis lo inmundo. No se siente digno de andar con el Señor, se siente muy amado, siente que Dios lo ama, siente que Jesús lo ama, que quiere estar con él. Claro, porque él se le había acercado, pero él siente que no. Ahora, ¿cuál era el problema que tenía el judío si juntaban lo santo con lo pecaminoso? ¿Qué pasaba si se unían? ¿Qué le pasaba al sacerdote? ¿Por qué tenía campanas debajo del traje, del vestido? Podía caer muerto. ¿Qué genera estar lo inmundo al lado de lo santo? Miedo. Es miedo. Es el miedo con el que ha sido criado. No puede estar él siendo pecador al lado de algo sagrado. Y se dio cuenta que el que le estaba hablando, el que acababa de hacer esto, el que acababa de hacer esto no era cualquier persona. Era alguien que estaba a otro nivel de ellos. Y él se siente indigno, pecador. Es como lo que le pasa a Job. ¿Te recuerdas de Job cuando él dice, yo antes de oído te oía, pero ahora mis ojos te ven y ahora solo me doy cuenta que yo soy un pecador? ¿Te recuerdas de eso? Claro, me acuerdo. Venga, denme un beso. Me quería dar un beso, mi señora. ¿Te recuerdas de eso? Claro, me Ahora, acuerdo. mira ahora. De un principio Job en su libro dice cosas como, ojalá yo nunca hubiera nacido, ojalá hubiese sido yo abortivo, ojalá no hubiera existido, etcétera, etcétera, porque me pasa todo esto malo. Si bien no le echó la culpa a Dios ni vociferó contra Dios, dice el texto, Job se siente que no lo merece lo que le está pasando. Se siente que no, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo no he hecho nada malo. Y cuando se encuentra en el diálogo con el Señor, él se da cuenta ahora, cambió la situación, está delante del Señor y al estar en su presencia, él percibe que ahora el que está mal es él. Y él dice, ahora me doy cuenta que el pecador soy yo.
Eso mismo le está pasando a Pedro. Ahora, sigue diciendo el texto, porque por la pesca que habían hecho, mira lo que dice el verso 9, el temor se había apoderado de él, miedo, y de todos los que estaban con él, sintieron miedo. Eso es algo común que encuentras en los evangelios. Y le llenó de temor. Por tanto, el ángel le dijo, no temáis. Lo vimos en los primeros capítulos. Los ángeles a los pastores, el ángel a María, no temáis, no temáis, no temáis. Porque ellos, al estar en presencia de lo santo, de lo sagrado, de lo diferente, su percepción de eso era tener miedo porque son inmundos, indignos, se sienten como tal. Por lo tanto, delante de Dios, no quieren estar. ¿Lo ves? Eso está esparcido por los primeros 4 capítulos. Y aquí le está dando un clímax en el encuentro con Jesús. Y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús les dijo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué son los peces? Acá mismo el Señor lo dice. Son las personas. 2 clases de personas, 2 barcas, 2 peces. Oye, ¿y cuáles serían estas 2 clases de personas? ¿Nos lo dice Lucas? Te doy una pista. 2 odres. Nuevos y viejos. Es claro. ¿Qué? Pero mira, Genezaret, ¿qué es lo que era? Nueva casa, nuevo nacimiento, una nueva persona. ¿Cuáles son las 2 clases de personas? El que tiene miedo y el que no. Porque el amor echa fuera el temor. Pregunta, ya vamos a llegar también. Una pregunta un tanto retórica de esto. ¿Qué significa entonces el ayuno? No en esencia qué significa ayunar, sino que ¿por qué ayuna la gente? ¿Por qué ayunaba Israel? En otras palabras, ¿por qué hacían huelga de hambre? ¿Por qué dejaban de comer? ¿Qué significaba dejar de comer? Eso lo dejamos ahí. Dice, sigue diciendo el verso 10, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo más relevante de este punto, de esta parte, lo más relevante de todo, es no tener miedo. 2 clases de personas y seguirle. De un principio le tenían miedo a Jesús, le pidieron alejar, pero el Señor les quita el miedo y al quitarles el miedo, inmediatamente le siguen. Algo ha mutado, algo ha cambiado en ellos, algo se ha modificado en el pensamiento. Y la historia continúa. Versos 12 al 16 del capítulo 5. Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Estamos leyendo Lucas 5 del 2 al 16, que es el encuentro con el leproso. Entonces se encuentra con él y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le responde, sí, yo quiero. Sé limpio. La palabra en griego es kadsarizo, que es la G2511.
cuando dice limpiarme o si quiero y te voy a limpiar. La misma palabra la usa 2 veces el texto. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La pregunta del millón acá. Si los odres viejos son el antiguo pacto, ¿por qué diantres en el mismo capítulo Jesús le dice al leproso que siga la ley? Que siga el rito de la purificación, que vaya donde el sacerdote se presente y lleve una ofrenda. ¿Por qué no le dice, señor leproso, ya no es leproso, no se preocupe, siga su camino, no necesita ir donde nadie, eso ya no tiene validez, usted está frente al Rey del universo? ¿Por qué no le dice eso? En el mismo capítulo 5, le dice que vaya y se presenta al sacerdote. Claramente Lucas no quiere ir en contra del pensamiento clásico judío. Entonces no hagamos decir a Lucas lo que no está queriendo decir. Y menos a Jesús. Pues son palabras de él. Ahora, ¿cuántas veces la palabra limpiar, calzarizo, sale en el Nuevo Testamento? Sale 7 veces. 7 veces. Todas, salvo una, tiene que ver con leproso. Tú agarras leproso en el Antiguo Testamento en contraste de la limpieza, la purificación, el puro, el inmundo, el pecador y el leproso, y todos los textos son del Levítico. Decenas de textos. No está en otra parte. Son del Levítico. Eso es ley mosaica. Eso es ley mosaica. Pero hay un texto que no se refiere al leproso y dice la palabra limpiar. Y la dice el mismo Lucas. Y mira lo que dice. Calzarizo. Es Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De rapacidad y maldad. O sea, quieren puro hacer daño. Son personas con cizaña, con maldad. Siempre piensan hacer algo malo. Por fuera se ven bien. Son como platos que son limpiados por el exterior. Por el interior el plato está contaminado. Entonces, ¿qué es el limpiar? ¿Qué sería el limpiar? ¿Por qué el Señor le dice al leproso, sí, quiero limpiarte? ¿Qué está haciendo el Señor para limpiar al leproso? ¿Le está curando la lepra? Esa es la visión. Esa es la señal. Eso es el sacarle el peso de qué significaba la lepra para el judío. Pecador, mancha, inmundicia. No está hablando de sucio de gérmenes. Está hablando de limpio o impuro espiritual. Así veía el judío esto. La vieja naturaleza es el odre viejo y el vino viejo. Y la nueva naturaleza y el vino nuevo es la nueva naturaleza. También conocido como viejo hombre y nuevo hombre. También la vida vieja y la vida nueva. Perspectiva muy interesante. Gracias, Carlos. Carlos Humberto ha dicho lo que dice el texto. Muy bueno. Ha dicho eso. Lo vamos a ir viendo. O sea, vamos paso a paso para poder ir entendiendo, porque Jesús, cuando le dice al leproso, sí quiero ser limpio, le está hablando de la limpieza interior hacia la exterior. La lepra sanada es una consecuencia de esa limpieza que el Señor hace. Le está limpiando el problema que el leproso tiene en su mente, que es el sentirse indigno, impuro. Ya lo hizo con Simón
en el texto anterior de la pesca y con los demás. Les quitó el miedo, porque el sentirse impuro le genera miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a morir, miedo a la perdición, sentirse perdido. Y Lucas está relatando un Jesús que viene a los perdidos, a los que se sienten con miedo, a los descastados, a los humillados, a los desechados sociales. Si no entendemos eso del mensaje, nos perdemos los rincones que están llenos de información. Eso es lo que está tratando de hacer el Señor a través de los textos. Seguimos. Ahora lo mismo con un paralítico. Igual en el capítulo 15, el verso 17 al 26 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Aquellos que por fuera se veían limpios, pero por dentro estaban impuros, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar, para limpiar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, lo suben. Esta historia nos la contaban desde pequeño, cuando lo suben al techo y lo bajan del tejado. Hacen el hoyo en el techo y lo empiezan a meter a la sala donde estaba Jesús, porque no había otra forma de hacerlo entrar. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Nuevamente, aquí está profundizando Lucas con lo que había hecho con el paralítico, con lo que había hecho con Pedro, que es hacerlos sentir limpios desde dentro. El problema no es la enfermedad es el evento visual. Y esa es la conversación que tiene con los fariseos, porque los fariseos se enojan, le gritan blasfemia. ¿Quién es este que habla blasfemia? Dice el texto ahí. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? El problema estaba en el interior. Entonces el Señor le dice, o sea, lo de lo interior es lo más sencillo, porque a la vista de ellos lo exterior era lo importante. Entonces el Señor le dice, mira, ¿qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y le dice, levántate y anda. Lo que tú buscas, fariseo, lo exterior, yo lo hago fácil, no es problema. Pero lo interior, el perdón de pecados, el Hijo del Hombre puede hacerlo. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, está diciendo que Jesús sabía lo que pensaban, respondiendo les dijo, ¿qué cavilaje en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? Y decir, levántate y anda. Dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dios, el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el problema? Que no saben delante de quién están. Simón se dio cuenta. El paralítico sabía hasta donde él podía a quién tenía al frente, porque lo buscó. El leproso igual. De hecho, el leproso le dice al Señor, si tú quieres, límpiame. No, yo quiero, pero solo si tú quieres. ¿No decimos eso cuando nosotros oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad? Es algo así lo que hace el paralítico. Señor, si tú quieres, límpiame. El Señor le dice, sí, 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 obvio, yo quiero. El Señor siempre quiere. A veces decimos, oye, perdón, a veces decimos, oye, si se hace la voluntad del Señor, nosotros nos va a ir bien. Es que el Señor quiere que nos vaya bien. Siempre es así. Le dice, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, toma el lecho y dice, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor. ¿Y qué decían? Hemos visto mal. Este no es temor de Jehová. Este es miedo. Tienen miedo porque han abierto los ojos y se han dado cuenta que están delante de algo divino. No lo tienen todo claro. Pero al verlo, nunca haberlo visto antes, sienten miedo. Oye, oye, ¿qué pasaba si tú echas vino nuevo en odres viejo? Se rompe. ¿Por qué? Porque tiene miedo.
para meter vino nuevo necesitas un odre nuevo, porque cuando se fermenta el vino nuevo se empieza a fermentar, se inflama, se hincha. Al hincharse, se revienta porque el odre viejo está duro, está tenso, no se puede expandir. En cambio, un odre nuevo, una vasija nueva, un recipiente nuevo, para ese vino nuevo, no tiene problemas, no siente miedo. No se puede recepcionar algo nuevo en un pensamiento antiguo. ¿Cuál es la visión que tenían de Dios? Si están delante de algo divino, somos todos pecadores, nos vamos a morir. Lo tenían del Sinaí eso. Oye, Moisés, ve tú. Y esto del animal, si tú lees los textos, de que el animal que se acercaba moría, el Señor nunca dijo eso. Ellos lo mataban. Si un animal tocara el cerro, lo matamos. Ninguno de nosotros se acerca. Es el pensamiento de ellos. Seguimos. Llamamiento de Leví. Leví. ¿Por qué no dice llamamiento de Mateo? ¿Por qué quiere destacar que es Leví? ¿Qué es Leví? De la tribu de Leví. Tenía el nombre de la tribu de los levitas, Mateo. Y eran cobradores de impuestos. Sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Abandonó todo, dice que todo lo dejó. Antes los discípulos en el momento de la pesca, dice, dejando todo, le siguieron. Nuevamente, aquí lo dejan todo. Leví lo deja y lo invita a un banquete a la casa. Había mucha compañía de publicanos. O sea, estaban todos los colegas de Leví, todos los cobradores de impuestos, todos los que trabajaban en la oficina de impuestos cobrándole a sus hermanos, que eran muy mal vistos por los pares, especialmente por los fariseos. Eran todos los compañeros de Leví. Entonces Leví dice, Señor, vamos a comer a mi casa. Y van todos los colegas de Leví. Entonces imagínate la oficina llena de personas que trabajaban en la oficina de impuestos. Y dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, oye, pero ¿por qué vas a comer con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, mira, los que están sanos. Oye, pero había sanado a 2, paralítico y leproso. Pero el texto había dicho limpiado. O sea, limpiado es un símil de sanado para Lucas. O sea, los había limpiado y los había sanado. Les había perdonado el interior para que no sintieran temor, porque la única forma para ellos de acercarse a un monte santo era no tener pecado. Para ellos era imposible. Por eso que al lado de lo sagrado se alejaban. Se sentían indignos. El Señor les saca la carga del pecado. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los hago descansar. Les saca la carga para que se puedan acercar a Él, porque ellos con su pensamiento clásico, con cómo habían sido criados, no podían. Le está sacando el problema que tienen en la mente. Los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos sí la tienen. Y mira cómo hace el paralelismo. Sanos es justos. No he venido a llamar justos o los sanos. He venido a llamar enfermos o pecadores. La comparación que está haciendo Lucas es todos los que tienen enfermedad con los pecadores. ¿Y a qué los llama? A arrepentirse. ¿Cuál es el cambio nuevo en la casa? ¿Cuál es la nueva vida? Sentirse perdonados y cambiar tu mente. ¿De qué? De que cambias el pensamiento. Ya no tengas miedo. A Dios no se le teme. A Dios no le tengas miedo. El nuevo nacimiento implica no temer a Dios, conocerle. Conocerle es amarle. Pero ellos no tienen la menor idea.
Entonces le está buscando ese cambio de pensamiento al perdonarlos, al sanarlos. Y aquí viene la fuente del mensaje. Entonces ellos le dijeron, pero ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? ¿De qué Juan está hablando? De Juan el Bautista. O sea, ellos con Juan ayunan. Y resulta que varios de los que estaban con Jesús ahí habían venido de Juan. O sea, ellos no tenían problema para ayunar. Y hacían oraciones, seguían la ritualidad. Ya, ok, ellos hacían esas cosas. Y asimismo los de los fariseos. O sea, los que seguían a los fariseos, tanto como los que seguían a Juan, ellos ayunaban, pero los tuyos comen y beben. Mira lo que les dice el Señor. Él les dice, ¿pueden o podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto el esposo está con ellos? O sea, mientras Dios, el esposo, está con ellos, ¿por qué vas a ayunar? Les dice. ¿Por qué? ¿Qué pensamiento tenían del ayuno? ¿Por qué el pueblo ayunaba, querido Nata? ¿Cuándo se ayuna? Cuando se tiene, ¿qué cosa? ¿Qué cosa te está pasando? ¿Cosas buenas? Generalmente cuando hay un problema. Esther, por ejemplo, mandó a que no comieran ni bebieran para que ella pudiera ser recibida con gracia delante del rey. Y Daniel también, en Daniel 10, también Ahora, habla te de hago la eso. pregunta, ¿por qué Esther? ¿Por qué Esther no dijo, ok, si muero, muero, voy, pac, me presento? ¿Por qué tenía que ayunar? Quería sentirse más segura, como buscar la ¿Tenía? gracia. ¿Qué tenía? Miedo. Miedo. Se ayuna cuando se tiene miedo. ¿De qué? De que el final sea malo para ti. Entonces le estás pidiendo a un Dios que no sabe si te va a dar y te va a librar. O sea, le estás pidiendo, te estás negando a ti mismo, humillando delante de un Dios para que ese Dios sobre el cual tú te humillas, deseas lo peor para ti, te tenga clemencia y tú no mueras. Se llama miedo a un Dios que no conoces. Entonces, si el esposo está con ellos y están en la fiesta, ¿por qué van a ayunar? No tienen sentido. ¿Por qué ayunan ustedes? ¿Por qué oras? ¿Por qué van a esas oraciones? Todo es por miedo. Todo es por miedo. No temáis. El Señor está con ustedes. Yo estoy con ustedes. Esto no tiene que ver con los ritualismos. Tiene que ver con por qué se ayuna, por qué ayunaban. De hecho, mira, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y ayunarán. El problema técnicamente no es ayunar o no ayunar, ¿lo ves? Son las circunstancias que te llevan a ayunar. ¿Por qué? Porque iban a ser perseguidos. No iban a tener a Jesús al lado. Iban a tener, que él fue lo primero que hicieron los discípulos cuando Jesús se lo llevan preso a la cruz. Estaban muertos de miedo, huyeron. Todos huían. Todos con miedo. Ayunarán. Te aseguro que no tenían ganas de comer. Dime cuántos asados se tuvo que haber comido Pedro después de haberlo negado y Jesús ahí en la cruz y verlo morir y entender que lo estaban matando y ellos ni siquiera podían ir a mirar el lugar. Todos se los contaban. ¿Quién se los contaba? Las mujeres que habían estado ahí. ¿Y dónde estaban ellos? Cobardes, muertos de miedo, encerrados. Pregúntale si tenían hambre. Pregunta cuánto comieron esos días. El texto no te está diciendo que es malo ayunar. Te está diciendo las circunstancias que te llevan a eso. El concepto que hay detrás de todo eso. Es que si no lo entendemos, llegamos a decir barbaridad y llegamos a decir que eso es pacto antiguo. Es que no te está hablando de eso, amigo mío. Y mira lo que dice el 36. Les dice también una parábola. Aquí va la explicación. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Ya más que claro lo viene diciendo.
Es tu temor, tu miedo. Mete a Cristo dentro del pensamiento antiguo, clásico, y lo primero que se te viene es miedo, aléjate de mí. Aléjate de mí. Si tú no has conocido al Señor, si tú no entiendes cómo es Dios, no lo pongas ahí, porque te dará miedo. Te sentirás perdido. Te sentirás destruido. Pero cuando conozcan al Señor, tendrás una vida nueva y el vino nuevo permanecerá en ti. Pregunta del millón, ¿qué es el vino? ¿El evangelio qué es el vino? Es la sangre de Cristo, ¿no? Sí, lo dicen todos los evangelios. Ahora te hago la pregunta. Y aquí va la clave para entender esto. Y los ojos se te van a desorbitar como a mí. Se me desorbitaron cuando me di cuenta. ¿Qué significa que la sangre sea el vino? Porque el Señor dice, bueno, en la última cena lo dice, le dice, este vino es mi sangre que por vosotros es derramada. Te hago la pregunta aquí va, cada vez un paso más en la pregunta. ¿Qué significa que la sangre sea Él? ¿Cuál es el problema que tenía el judío con la sangre? Cuando ellos hacían un sacrificio, ¿qué hacían con el animal? Lo desangraban. ¿Qué significaba la sangre para el judío? Están los textos. La vida. La vida. ¿Qué es lo que se echa a tierra? La vida. Es morir. Si tú pones la vida de Jesús en manos de un odre viejo, el odre viejo se rompe y el vino se derrama. ¿Quién muere? Jesús. Y eso fue lo que sucedió. No entendieron a Cristo y lo mataron. Deja el vino viejo en odre viejo. Los dos se conservan. Nadie tiene que morir. Y al nuevo, en odre nuevo. Nadie tiene que morir. Ni el viejo, ni el nuevo. Por eso el 39 dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. O sea, se acostumbran al viejo, no me conocen a mí. No quieren conocerme, se acostumbran a ese. No se preocupen, sigan así. Nadie tiene que romperse, nadie tiene que derramarse. Pero si siguen viniendo a meterse acá, no me van a entender. Si siguen insistiendo en querer beber ese y no entender, no cambiar de pensamiento, el arrepentimiento, el cambio de pensamiento, no entender que deben cambiar el pensamiento, que deben nacer de nuevo, dejar de tener temor. Ustedes se van a romper y yo moriré. De hecho, el texto dice, el añejo es mejor. Estos no son los pactos. Estos somos nosotros. En nuestra visión de Dios. En cómo entendemos a Dios. En si conocemos o no al Señor que tenemos al frente. ¿Tienes miedo? No te preocupes. No tengas miedo. Es que, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos? No te preocupes. Vino nuevo, en odres nuevos se conserva. Vino viejo, en odres viejos se conserva. El Señor te está invitando a que no metas vino nuevo al odre viejo. Y no tiene sentido meter vino viejo al odre nuevo. Déjalos ser como ellos quieran. Y tú sé como has aprendido.
No te preocupes. No los mezclen. No te preocupes. No los mezclen. Pescadores de hombres. Solamente tráelos. Ve y pesca. Pero es que hay dos. Hay unos que creen y no creen. Hay unos que siguen este pensamiento. Hay otros que siguen aquello. No te preocupes. Sal a pescar. Cuando me vean, conocerán. Y si no quieren, déjalos. Porque estarás metiendo vino nuevo en odres viejos. Y se derramará. Se perderá. Es que mira, tan cabeza dura que no y siguen haciendo lo mismo. Es que déjalos. Déjalos. No lo entienden. Lo entenderán después. Si el Señor toma a Nicodemo y le dice todo de inmediato, el Señor le dice en un momento a Nicodemo, mira Nicodemo, tú no me entiendes. Y quieres que te diga las cosas celestiales, no me crees las terrenales, y quieres que yo te diga las cosas celestiales. No te caben en la mente, no calzan. No te calzan. Más cuando Nicodemo vio a Jesús colgado en la cruz, le empezaron a calzar. Cada persona tiene su tiempo. Todos tenemos nuestro tiempo, nuestro momento. En algún momento no te creerán. No te preocupes, sacude el polvo de tu ropa, de tus pies y sigue camino. El Evangelio es tan hermoso, es tan inclusivo. En el arca de Noé, todos caben, y tú también. Y si no quieren entrar, déjalos. ¿Qué es más importante? ¿El vino o el odre? ¿Cuál es el valor de todo esto? ¿El vino o el odre? Yo quiero que los dos odres se conserven, dice el Señor. El nuevo y el viejo. Tú solo échales el vino que ellos necesitan. No tengo más que decir. Amén, amén. Pareciera que el vino nuevo no fuera para ser consumido al instante, sino para dejarlo que se conservara y se convirtiera en añejo, en el contexto de lo que acabas de leer. Has dicho gran cosa. Es interesante ese texto visto desde esta otra mirada. Tiene mucho, mucho que seguir investigando, ¿sabes? Muy bueno. Así que gracias. Quiero compartirte algunas reflexiones que pusieron acá los hermanos. Nos tapan, pero vale la pena. Dice, el odre viejo viene de Adán caído y el odre nuevo viene de Cristo. Los que hemos aceptado a Cristo por fe, en Cristo somos odre nuevo y se nos vació el vino nuevo. Por eso la vida de Cristo se refleja en los creyentes y por fe ante Dios. Somos su nueva creación porque el amor de Dios se vació en nuestro nuevo corazón. Y dice, amén, gloria a Dios, a Cristo Jesús, nuestro sustituto y salvador. Ajá. ¿Quién es Carlos Humberto? Es un amigazo nuestro, lo tengo en Facebook. Un hermano nuestro. Siempre da unos aportes interesantísimos. Dice Yanuria Brenes Fernández, gracias mi hermanito, refiriéndose a tu mensaje. Gracias a Yanuria por escuchar con amor. El mismo Carlos Humberto dice, el amor de Dios hecho o echa fuera el temor y ya no hay miedo porque Dios ya es nuestro Padre y su plenitud en Cristo ya se nos fue imputada y a la vez impartida por la fe y nuestro espíritu clama, Abba Padre, o Padre mío, o Papito mío. Gracias, Carlos Humberto. Él está contento escuchando el mensaje y dice, amén, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno escucharlos tan contentos. El hermano Samuel Benavente, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Confiadamente significa sin temor, confiados en los méritos de Cristo. Excelente. Gloria a Dios. Y Julia dice amén y dice, gracias, papito lindo, por tu gran misericordia. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Enio, por venir a compartir con nosotros los hallazgos que siempre tienes cuando estudias la Biblia. Le doy la gloria a Dios por eso. Y bueno, para el próximo sábado, si Dios quiere, estaremos, creo que sí tengo el tiempo, a ver. Sí, ya el otro de arriba sí no, porque tenemos un programa en el canal En Defensa de mi Fe con otros muchachos, un diálogo. Pero el próximo sábado sí estaremos con la ayuda de Dios. Lucas 6 estaremos estudiando. La otra mirada de Lucas 6. Gracias, Enio, genio, y saludos para todos ustedes.